y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy buenos días, tardes o noches, hermanos, según el horario en el que estén viendo este video. Pues bueno, estamos nuevamente en una lección más, en una reflexión más de este gran reto que es leer la Biblia completa durante un año. Pues estamos leyendo el Evangelio según San Mateo, y después de que ya hayan leído el capítulo 10, 11 y 12, pues vamos a reflexionar un poco sobre la palabra de Dios. En el capítulo 10 leímos sobre aquel llamado que reciben estos primeros 12 pilares de la Iglesia, nuestros padres apostólicos, que son los 12 apóstoles. En el capítulo 10 pues dice: Jesús llamó a sus 12 discípulos y les dio poder sobre los malos espíritus para expulsarlos y para curar toda clase de enfermedades y dolencias. Y enseguida se van nombrando los nombres de estos hombres, de los 12 apóstoles. Esto también lo encontramos en el Evangelio según San Lucas, que ya leímos precisamente en el capítulo 10. Y en San Marcos lo encontramos en el capítulo 3. Así que nuevamente vemos esta asemejanza, vemos esta relación de contenido bíblico, como pues estos escritores sagrados mencionan varios momentos de la vida de nuestro Señor Jesucristo, pero visto pues desde su propia óptica, desde su propio ángulo. Así que el llamado pues que reciben estos hombres pues es un llamado que nuestro Señor nos sigue haciendo a cada uno de nosotros. Hoy en día el Señor nos invita a trabajar en su viña. Las Sagradas Escrituras dicen que la cosecha es abundante, pero los trabajadores son pocos. Hay muchísimo trabajo, hay muchísima gente que hoy en día necesita escuchar la palabra de Dios, necesita quien comparta con ellos la palabra de Dios, pero lamentablemente sigue faltando mucha gente para trabajar en la viña del Señor. Nos perdemos en tantas actividades, nos perdemos en tantas tareas, que olvidamos o menospreciamos el llamado que Dios nos ha hecho desde el día de nuestro bautismo, en que fuimos consagrados como apóstoles, como profetas. Así que ese llamado a evangelizar lo tenemos marcado desde el día de nuestro bautismo. Y en el Catecismo de la Iglesia, en el numeral 900, precisamente dice que la evangelización para todo laico o para todo seglar es una obligación. Así que pues la evangelización es algo muy importante dentro de nuestra iglesia, porque en el mundo actual existen muchas agrupaciones que no son católicas, y si nosotros como católicos no estamos preparados, pues podrían confundirnos o por lo menos meter dudas en nuestra mente. Mas sin embargo, si la mayoría de los laicos nos comprometiéramos un poco a estudiar, a profundizar en las Escrituras, seguramente podríamos hacer frente a todos estos grupos proselitistas y sectas para impedir que continúen avanzando, y peor aún, que continúen confundiendo a más hermanos nuestros.
Así que este llamado de seguir al Señor, este llamado que recibieron los apóstoles, el Señor lo sigue haciendo hoy en día, pero lamentablemente nadie quiere aceptar este llamado. Después el Señor en el versículo 7 nos habla de que sus testigos van a ser perseguidos, es decir, sus discípulos, aquellos que realmente se comprometan con el Señor, van a sufrir o van a padecer persecución, porque con esto darán testimonio de nuestro Señor. Si hablamos de los primeros siglos del cristianismo, en los primeros 3 siglos, pues hubo muchísimos mártires a causa de nuestro Señor, porque recordemos que en Roma no aceptaban al cristianismo, sino más bien estaban en contra de él y perseguían y torturaban a todo aquel que se hiciera llamar cristiano. Recordemos que en los tiempos de el emperador Nerón César, la gente era quemada viva como antorchas vivientes, como una muestra del poder de ese imperio, para que todo aquel que se proclamara cristiano pues tuviera esta advertencia de lo que podría sucederle si continuaba ejerciendo esa fe. Así que los primeros 300 años murieron cientos de miles de mártires. Existe un libro que se llama El Martirologio, donde se narra la muerte y los hechos tan violentos con los que les daban muerte a muchos cristianos, y muchos de estos pues sucedieron en el Coliseo romano. Según la historia, se cuenta que en el Coliseo romano tenían leones y los dejaban hasta 3 o 4 días sin comer, y después hacían pasar a un grupo de cristianos, entre niños, jóvenes, adultos, ancianos, y hacían pasar a un grupo de cristianos y los ponían en el centro del Coliseo romano, y una vez que estaban en el centro abrían las jaulas y soltaban los leones. Según pues la historia, cuentan que los leones salían casi volando de la desesperación que tenían por comer, por atacar, por devorar. Pero la gran sorpresa de muchos fue que estos primeros cristianos no tenían miedo, no tenían temor a la muerte, sino que cuando entraban al Coliseo romano, entraban alabando a Dios, entraban bendiciendo a su prójimo, pidiendo por el perdón, pidiendo perdón por aquellos mismos que los habían condenado. Es decir, pedían por sus propios verdugos. Y esta es una lección muy grande que deberíamos meditar hoy en día. En el capítulo 11 nuestro Señor habla de Juan el Bautista, y nuestro Señor afirma que no ha existido un discípulo o un profeta tan grande como Juan el Bautista, y reprende a la sociedad de ese momento y les comenta: hasta Juan todos los profetas y la ley misma se quedaron en la profecía, pero si ustedes aceptan su mensaje, Juan es este Elías que había de venir. El que tenga oídos, que escuche. Después el Señor les reprocha grandemente a todo este pueblo que, en pocas palabras, nadie puede complacerlos. El Señor les dice: ¿con quién puedo comparar a la gente de hoy? Son como niños, sentados en la plaza, se quejan unos de otros.
Les tocan la flauta y ustedes no han bailado. Les cantan canciones tristes y no han querido llorar. Porque vino Juan que no comía ni bebía y dijeron, está endemoniado. Luego vino el Hijo del Hombre que come y bebe y dicen, es un comelón y un borracho, amigo de cobradores de impuestos y de pecadores. Con todo, se comprobará que la sabiduría de Dios no se equivoca en sus obras. Fíjense qué interesante, y es un ejemplo para nuestros tiempos, para el día de hoy. En ocasiones pareciera que nos puede suceder lo mismo. En ocasiones nuestro Señor no nos complace con nada. Nos envía a algún sacerdote y vemos algún detalle en su manera de ejercer y comenzamos pues a reprochar, comenzamos a molestarnos por alguna actitud que toma este sacerdote. Después llega otro sacerdote y nuevamente vemos algo negativo en él. Después llega otro sacerdote y vemos algo también negativo en él. Esto mismo, esta actitud pues la podríamos estar tomando nosotros mismos. El Señor pues nos dice con quién puedo comparar a la gente de hoy. Es decir, que el Señor en resumen nos podría decir, a ustedes no les doy gusto con nada. Ese sería el resumen de este texto. Capítulo 11 del versículo 13 al 17. A esta generación no los puedo complacer de ninguna manera. Vino Juan que no comía ni bebía y dijeron, este está endemoniado. Viene el Hijo del Hombre que come y bebe, come con cobradores de impuestos y pecadores, y dicen, este es un glotón y un comelón. Entonces vemos estos dos aspectos. Cuando Juan el Bautista no comía ni bebía, decían que estaba endemoniado, y el Hijo del Hombre que come y bebe dicen que es un glotón y un bebedor. Y esto mismo puede pasarnos hoy en día a nosotros, hermanos, que pareciera pues que el Señor no nos puede complacer de ninguna manera, y siempre vemos esa pelusa dentro de la iglesia, dentro de la jerarquía o a nuestro alrededor, en nuestra familia, con nuestra esposa, con nuestros hijos. Nadie nos puede dar gusto, y esta actitud pues no es una actitud correcta, porque además de ser anticristiana nos causa daño a nosotros mismos. Es una actitud de egoísmo, de odio, de soberbia, de creer o de pensar que nadie es digno de realizar alguna tarea o algún apostolado dentro de la iglesia, y nosotros, en lugar de hacer oración por ellos, pues terminamos juzgándolos, hablando mal de cada uno de ellos, sin recordar que también nosotros tenemos errores y también somos pecadores. En el capítulo 12 se nos habla que nuestro Señor es el dueño del día sábado. Recordemos que para el antiguo pueblo judío el día sábado era el día del Señor, en el cual pues solamente se permitía realizar ciertas actividades. Entre ellas solamente se podía dar 50 pasos en ese día. Se guardaba ayuno, era un día de ayuno, de oración, de asistir al templo. Era un día sagrado, como lo debería de ser hoy para nosotros como cristianos el día domingo. Para nosotros el día domingo pues es el día del Señor, es el día en que debemos de participar en el santo sacrificio que es la Eucaristía. Y pareciera que hoy en día pues el domingo es un día que utilizamos para el descanso, para atender asuntos personales, familiares, que también es bueno, pero lo primero que debemos de hacer el día domingo es asistir a misa, y ya después todo lo demás.
Decía por ahí un hermano predicador, el día domingo es para ir a alabar a Dios, para la familia y para el descanso personal. Es decir, voy a misa, después puedo salir a convivir con mi familia, pero también me doy un espacio para descansar yo mismo. Después se nos habla del pecado que no será perdonado, que es blasfemar al Espíritu Santo. Y por último, nuevamente nuestro Señor critica a esta generación. Nuevamente pues el Señor sigue reprendiendo al pueblo porque continúan con esa soberbia, continúan juzgando continuamente, y el Señor les recuerda al profeta Jonás y a Nínive. Y Él les dice, porque del mismo modo que Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez, así también el Hijo del Hombre estará 3 días y 3 noches en el seno de la tierra. Así que el Señor continuamente les hace referencia de textos bíblicos del Antiguo Testamento, de la Antigua Alianza, para tratar de hacer entender a esa generación. Que Dios les bendiga y nos vemos el día de mañana. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.